Kusima Utaeva. La historia parece un tranquilo fragmento de la vida cotidiana hasta que aparece el mismísimo anticristo. Kusima no pretende ser ambicioso. Es un fragmento de la vida cotidiana común y corriente, con la pequeña excepción de un pájaro bípedo que no vuela y habla ruso, un detalle insignificante. El anime intenta ser entrañable, pero el pájaro lo arruina. Interfiere de maneras raras, extrañas y a veces, francamente repugnantes. No porque la animación sea grotesca, sino porque ese pájaro es lo último que querrías como compañero de piso. Come de forma grotesca, babea cuando tiene antojos y nunca cierra la maldita boca. La historia trata sobre la amistad, la reunificación de una familia fracturada, el reencuentro con viejos amigos, la convivencia familiar, y todo eso está bien. El problema es que el pájaro se roba el protagonismo, dificultando la comprensión del verdadero mensaje de la historia. El pájaro no tiene razón de ser. Si lo reemplazas por un humano, salvo un par de chistes, el resto sigue igual y el mensaje no se ve alterado por el pájaro marciano. Ni siquiera hay misterio sobre qué o quién es. Todos lo aceptan como si fuera lo más normal del mundo. El final es terrible. Como ya nos habían engañado al principio de la temporada con la idea de que el pájaro tenía que irse, agotaron todo su potencial emocional en ese episodio. Para cuando llegaron al final, ya habían extinguido su arma emocional. Así que optaron por convertir el episodio en un videoclip de 20 minutos. Entre recuerdos del pasado y un montaje de los personajes siguiendo con sus vidas después de que Kusima se vaya, has visto el opening y el ending, y has escuchado la mitad de la banda sonora. Le falta la carga emocional, lo que hace que se disfrute menos. Si buscas una imagen de una entidad extraña que les quite el sueño, miren Kusima. Les gustará. Si quieren una vida normal, no lo vean ni aunque te paguen por ello. Otonari Tenshi-sama segunda temporada. Sinceramente, no entiendo cómo tanta gente puede engancharse a esta serie. Para mí es agotador tener que escuchar y leer diálogos tan vacíos, sin sentido y completamente carentes de desarrollo. Parece que el autor abandonó todo lo que debería haberla convertido en una historia real después de la primera temporada, dejando solo un sinfín de alarde sobre la relación de la pareja protagonista. Ya ni siquiera quiero llamarla comedia romántica. Parece más bien una cuenta de Instagram de una pareja. No esperaba emoción, malentendidos, conflictos, triángulos amorosos ni nada por el estilo, y me da igual si su relación avanza lenta o rápidamente, o si cruzan la línea o no. El problema es que simplemente no hay nada. Es aburrida y una historia romántica sobre la vida cotidiana debería tener algo más que esto. Pretende vender una imagen de amor puro, pero en realidad parece más una fantasía para personas que nunca han tenido una relación. Es básicamente la mentalidad de un eroge que se niega a entrar en la escena explícita, mientras intenta desesperadamente presentarse como elegante, inocente y emocionalmente refinado. ¿Por qué Amane tiene que sentirse así siempre? Es como si hubieran olvidado que un hombre y una mujer pueden pasar tiempo a solas sin que la atracción sexual sea el eje central. ¿El amor da vergüenza ajena? Sí, pero la forma en que lo expresan siempre sigue el mismo patrón. Sus coqueteos nunca llegan a desarrollar nada. ¿Qué es exactamente lo que aman el uno del otro? Las emociones detrás de esos sentimientos deberían ser más profundas. No en plan. Amane se apartó el pelo de la cara, ay, me sonrojo. Y luego vuelven a actuar de forma cariñosa. O algún amigo entrometido susurrando. Deberías dar el primer paso, lo que los lleva inmediatamente a volver a las bromas y los coqueteos. ¿Es su amor realmente tan vacío? Y el mayor problema es que la serie no tiene absolutamente nada más que romance. La serie omite todos los eventos que podrían haber hecho que los personajes se sintieran como seres humanos reales, solo para volver directamente a citas en la piscina, coqueteos, caricias y sonrojos. La dulzura se siente completamente inmerecida. Incluso ahora, sigo sin tener ni idea de qué les gusta realmente, qué pasatiempos tienen o qué tipo de futuro desean para sí mismos. Se sienten completamente unidimensionales, carentes de cualquier sentido real de humanidad, casi como muñecos hechos para representar una fantasía en lugar de personas reales. Parecen NPCs en un parque temático para parejas. Mahiru parece una chica atractiva, pero tampoco es para que todos la miren como pasa en la serie y ella sienta vergüenza todo el rato. Hay chicas muchísimo más guapas que ella. Ni siquiera los personajes secundarios se sienten vivos. Su único papel es estar ahí parados y decir, ustedes dos son tan lindos juntos. Momentos como estos hacen que la escritura se sienta dolorosamente inconsistente.
Es como si al autor solo le importara recrear emociones escena por escena, sin mantener la continuidad ni la coherencia de los personajes entre los eventos. El resultado es una historia llena de reacciones repetidas y dulzura forzada que se vuelve menos natural cuanto más se nota. Y también hay aspectos decepcionantes en lo visual. Hay demasiadas imágenes estáticas, tomas incómodas, personajes deformes de aspecto extraño que solo empezaron a aparecer esta temporada, como si se les acabara el tiempo o el presupuesto, y las escenas a menudo no logran transmitir las emociones que se supone que deben expresar. Por ejemplo, cuando Chitose dijo que Amane estaba poniendo una cara dulce, sinceramente no lo entendí. Incluso volví a ver la escena y seguí sin ver qué tenía de dulce. Sinceramente, he visto muchas comedias románticas, pero nunca me había topado con algo tan irritante y repulsivo a la vez. Aishiteru Heim. Otro anime romántico inconcluso de 12 episodios. La premisa es la misma que la de Kaguya Lobby's War, pero la diferencia es que este anime apenas tiene nada que ofrecer aparte de los momentos tiernos, pero eso es lo mínimo para un anime romántico. No bromeo cuando digo que después de 12 episodios, básicamente vuelven al punto de partida, pero con muchos eventos ocurridos a su espalda. Además, el desarrollo de los personajes es mínimo, si es que existe. Estos 240 minutos se pueden resumir en el siguiente bucle. Evento menor o mayor. Se cruza la línea. No soy lo suficientemente bueno o buena para él o para ella. Actuar de forma distante. Reconciliación y repetir el bucle. Algunos de estos escenarios no son malos en sí mismos, pero el problema es que al final nada cambia ni evoluciona. Su relación es exactamente la misma en el primero y último episodio. Todos los eventos que ocurren a lo largo de estos episodios solo se mencionan para provocar situaciones embarazosas, momentos tiernos o bromas entre ellos, sin consecuencias ni avances reales. Los primeros episodios tenían un CGI horrible, aunque los actores de voz no son malos, hacen que el anime sea tolerable. No hay ninguna buena razón para recomendar este anime. Es como ver clips románticos de TikTok. Quizás si algún día llega a la segunda temporada las cosas cambien, pero hasta ahora es una pérdida de tiempo. Ponsuka. Para ser una comedia romántica tan sencilla, la animación es bastante viva y colorida. La primera mitad de la temporada tiene muchos momentos divertidos, con los protagonistas formando una pareja muy sólida. Una vez que se presentan los demás personajes, los protagonistas pierden foco, lo cual perjudica bastante a la serie. Ponsuka se ralentiza mucho en la segunda mitad, al seguir a todos estos personajes. Deja de lado la comedia para centrarse en las típicas escenas de anime, culminando con un viaje a la playa seguido de un festival cultural. No creo que esto fuera un problema si la historia mantuviera el ritmo cómico de la presentación de los personajes, o si mantuviera a la pareja protagonista en primer plano. El problema parece ser que una vez resueltos los trámites iniciales, la serie se dispersó tanto que perdió la noción de su identidad. ¿Es una comedia disparatada o una historia costumbrista relajada? ¿Se trata de una pareja y sus amigos, o es una obra coral completa? No tendría que responder a estas preguntas si simplemente mantuviera el humor y las emociones, pero su elenco está lleno de carencias. Los personajes principales empiezan con fuerza, pero poco a poco pierden protagonismo. Las amigas de Poen son divertidísimas, los miembros del consejo son aburridos, la segunda pareja más interesante, la del presidente y la vicepresidente, es bastante estoica y no avanza casi, y las familias de los protagonistas tienen algunos momentos tiernos, pero en general están ahí sin una aportación relevante. También aprecio lo que la serie hace con todo y su representación del autismo. Me gusta su historia y cómo influye en quienes en el instituto, y en cómo se comporta con Poem. Ojalá la mitad de la temporada no los hubiera dejado a él y a Poem en el olvido. El final logró recordarme lo dulce que es su pareja, pero también dividió la atención entre los demás personajes de forma muy irregular. Es una buena comedia romántica, pero solo eso, buena. De vez en cuando logra transmitir buen humor y emoción, pero no es lo suficientemente original ni creativa como para destacar entre otras obras del género. Shunkasutou Daikousa. Desde un punto de vista objetivo, esta serie se ve bien, pero una vez que empiezas a verla, te das cuenta de que hay muchísima exposición, mucha más de la que una serie como esta necesita. Y por si fuera poco, la mitad de la serie son flashbacks.
La animación es de primera, la música es de primera, la historia es regular, pero algunos personajes son simplemente irritantes y a veces buscan provocar la ira del espectador. Toda la serie es un festival de tensión sobre cuando la protagonista se encontrará por fin con su amor de la infancia, y es como ¿qué demonios? ¿Qué clase de razón es esa? Apenas interactúan entre sí, es como Kaguya-sama si no fueran ambos del consejo estudiantil, y la única vez que pasarán tiempo juntos fuera durante 2 semanas en un parque acuático, ni siquiera uno bonito, sino uno destartalado donde no hay espacio libre en las piscinas y con una temperatura ambiente de 40 grados. Además, la deuteragonista de la serie es un poco molesta a veces, y con razón. Es una tsundere que tiene todo el derecho a odiar todo en el mundo, pero ¿por qué odia a los chicos del invierno? Son los únicos aliados y están haciendo todo lo posible por ayudar. ¿Por qué odiarlos? El principal problema de este anime reside en su ritmo. Los flashbacks se repiten y se presentan desde diferentes perspectivas, o bien intentan añadir más información. En el 8º episodio, por fin se centran en la pareja de invierno, algo que se merecen, pero resulta extraño, ya que son personajes cruciales tanto para Hinahiku como para Sakura. El guión genera problemas de ritmo, impidiendo que la historia avance. Terminamos repitiendo flashbacks, aunque con algo más de información. Esta adaptación da la impresión de que quien supervisa el guión no ha hecho la transición a otros formatos, ya que la forma en que se presenta podría funcionar bien en un libro, pero para episodios semanales no da en el clavo. Por no mencionar que cada semana vemos más trauma que hace avanzar la historia, lo que puede resultar agotador. Y lo peor es que tanto melodrama se vuelve inefectivo, tanto para causar impacto en el espectador como para avanzar la historia. Un problema del anime es que si bien el mundo y el funcionamiento de los agentes son interesantes, la construcción del mundo resulta deficiente. Las amenazas contra los agentes parecen estar siempre presentes, capaces de atacar y sembrar el caos, pero al mismo tiempo se da muy poca información sobre quiénes son. Ahora que el anime ha terminado, me gustaría hablar sobre la antagonista, Misuzu Henderson. En pocas palabras, su personaje es un desastre. Si bien el anime trata sobre superar un trauma, supongo que Misuzu está escrita como un ejemplo de un personaje que no lo ha superado. Básicamente, su personaje es: si le pasó a ella, ¿qué tiene de malo hacérselo a otros? Esto contradice el hecho de que secuestre a Hinahiku y la obligue a ser su hija. El mayor problema surge cuando obliga a Hinahiku a prostituirse con sus hombres para que el próximo agente primavera esté bajo su mando. Lamentablemente, esto parece un simple intento de generar impacto. Además, su maldad es tan ridícula que cuando la serie intenta que sintamos empatía por ella, resulta simplemente hilarante. Además, ¿por qué razón los villanos principales quieren matar a estos agentes de las estaciones? ¿Odian las estaciones? ¿Qué clase de buena razón es esa? Lamentablemente, a los autores les importa más generar impacto emocional que crear una historia con personajes entrañables. Salvo Hinahiku, el resto del elenco no resulta nada agradable, por decirlo suavemente. Es difícil recomendar este anime porque si bien ofrece una narrativa emotiva, la forma en que describe el trauma no está bien presentada para quienes lo han experimentado. Incluso si no han sufrido un trauma, esta serie no logra conectar bien con los personajes. En realidad, lo único que le veo de bueno a esta serie son los valores de producción, la dirección de voz y la música. Pero para un anime de 14 episodios, no le encuentro sentido a verlo solo por eso. Otagal. Esta obra pertenece a la demografía seinen, sin embargo los personajes son de estilo totalmente shonen. El típico protagonista masculino, un miedoso que no puede comunicarse a menos que sea sobre anime, y la típica protagonista femenina, una tsundere que negará saber nada de anime y que no está obsesionada con él. En realidad, los tres son tsunderes a su manera cuando tienen miedo de expresar sus sentimientos. Esperaba que al ser un seinen, fuera más maduro en general, con personajes que no fueran los cobardes a los que estamos acostumbrados en los shonens típicos, sino que tuvieran el valor de salirse de la zona de confort de los clichés. El anime en sí es entretenido, pero con estos personajes, siento que no estoy viendo nada nuevo. En general, el anime presenta escenarios que ya son familiares para la mayoría de la gente, así que tampoco está innovando en ese sentido. El arte y la animación son lo único bueno de todo el anime. Después de haber visto muchas comedias románticas y animes románticos en general, empiezas a notar que ciertas cosas nunca cambian.
Me gustaría ver personajes auténticos en historias románticas que no se desmayen literalmente por un pequeño cumplido, ni se sonrojen como tomates al besarse o tomarse de la mano. Después de todo, estas son las cosas básicas que deben existir en una relación romántica si quieren llevarla al siguiente nivel, porque de lo contrario solo son amigos y nada más. Para mí, al ser demografía seinen, debería ir un paso más allá. Los personajes no necesariamente tienen que actuar como adultos, pero a su manera, deberían comportarse de forma apropiada para su edad. Todavía me molesta que a todos los chicos se les meta en el mismo saco como unos cobardes, introvertidos, con grandes problemas para comunicarse, a menos que se trate de su pasatiempo favorito. Por otro lado, a las chicas se las retrata como seres perfectos, bellas y populares, capaces de afrontar cualquier cosa. Sin embargo, también son las más tsunderes del mundo en lo que a romance se refiere, y aún así se enamoran perdidamente de nuestros protagonistas inadaptados. Todo esto me parece la visión idealista del autor que busca cumplir su fantasía erótica, lo cual después de verlo tantas veces resulta ya deprimente. Killao. La historia de Killao se vuelve repetitiva y pierde originalidad cuando el protagonista todopoderoso va a la escuela solo para vivir su vida, un cliché común en los arcos de academias isekai u otros mangas. La trama principal gira en torno al protagonista protegiendo a una chica de un matrimonio no deseado fingiendo ser su novio. Esto puede sonar un poco raro e incómodo sabiendo que el protagonista en realidad tiene 40 y tantos años, pero sorprendentemente, la serie respeta bastante bien los límites. Reconoce que cruzar esa línea estaría mal, asegurándose de que no haya situaciones ecchi entre él y las chicas menores de edad. El protagonista cumple. Un adulto en el cuerpo de un adolescente que actúa como tal la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente se comporta como un niño al experimentar cosas que se perdió en su juventud. Aquí es donde introducen los típicos chistes sobre el choque generacional. La heroína tiene personalidad propia. En situaciones cotidianas, sabe lo que quiere y tiene un carácter fuerte. Pero eso solo ocurre en situaciones normales. Una vez que la trama se centra en asesinos y luchadores poderosos, queda relegada al papel de damisela en apuros que necesita ser rescatada. Un gran problema que tengo con los personajes son los villanos. Nuestro protagonista es un sicario legendario, un adulto que forjó su leyenda en el mundo del crimen, pero los villanos a los que se enfrenta son otros asesinos respetados que son simplemente adolescentes. Entiendo la necesidad de adaptarlo al entorno escolar, pero presentarnos asesinos adolescentes que supuestamente son de alto rango, y lo suficientemente capaces como para desafiar a un asesino adulto legendario da la impresión de que los asesinos en este universo se vuelven completamente inútiles al cumplir los 20 años. Hubiera sido mucho más lógico y realista evitar por completo la trama del adulto que se convierte en adolescente. Si simplemente hubieran hecho que el protagonista fuera un genio asesino adolescente que oculta su identidad en una escuela, la presencia de villanos asesinos adolescentes habría tenido mucho más sentido. La animación es buena, no hay duda. En general, el anime presenta una animación sólida con mucha fluidez de movimiento. Algo extraño que noté es un efecto específico que usaron en dos escenas diferentes. Durante una conversación en un plano general, cuando quieren que el intercambio parezca más íntimo, hacen un zoom enorme en los rostros de los personajes. No animaron un nuevo primer plano. Simplemente hicieron zoom en el fotograma existente. Es muy notorio porque la calidad de la imagen disminuye notablemente. Supongo que es un truco ingenioso para ahorrar presupuesto. Killao no es un anime terrible, pero puede resultar algo genérico y poco original, ya que recurre mucho a clichés muy comunes. Para alguien que se está iniciando en el anime, puede ser una buena opción. Pero para un espectador experimentado que ya ha visto muchas series, puede resultar un poco tedioso. Mariachi Toxin. El primer episodio empieza con tanta fuerza y rapidez que el resto de la serie no puede mantener ese ritmo y se ralentiza gradualmente. Si bien la relación amorosa del protagonista se explora a fondo y constituye la columna vertebral de la serie, otros aspectos de su personalidad a veces se desarrollan de forma apresurada, lo que ocasionalmente da una sensación de precipitación. Por ejemplo, la transformación de Jero de mercenario a héroe ocurre casi instantáneamente, con sus discursos motivacionales y todo. Visualmente, la serie tiene un factor sorpresa que me fascina, especialmente el opening y el ending, que son increíbles en este aspecto.
Aunque la acción suele ser de primera categoría y está bien animada, el combate es, en mi opinión, la parte más floja de todo el anime. Es imposible calcular la diferencia de poder entre los enemigos, lo que le resta tensión a la mayoría de las peleas. Aunque dicen que los maestros del veneno son creativos y versátiles, rara vez lo vemos en combate. La mayoría de las peleas incluyen una pequeña parte en la que Hero lanza un gaso líquido, pero la mayor parte consiste en lanzar puñetazos, luego una mejora de poder y más puñetazos. Ni siquiera colocar trampas o usar habilidades de área de efecto contra varios enemigos ocurre con la suficiente frecuencia. Si 100 personas te atacan y decides inyectarte esteroides adicionales en lugar de lanzar una nube de gas venenoso, algo estás haciendo mal, y si los soldados rasos no llevan máscaras de gas, el guión falla. No me importaría tanto si no hubiera tanto combate, pero desafortunadamente ocupa una gran parte de la serie, lo que hace que esas partes parezcan un shonen perezoso. La animación sigue siendo decente, pero no muy interesante. Da la sensación de que el combate se desarrolla en un vacío, donde ni el entorno ni los aliados influyen. Si bien al final se nota que intentaron involucrar a todos para derrotar a los malos, la coreografía es pésima. Creo que esta serie se está preparando perfectamente para una segunda temporada con personajes más complejos y drama familiar. En resumen, un concepto divertido, aunque hay demasiadas figuras de acción chocando entre sí para mi gusto, pero es un comienzo prometedor para una buena serie. Y la chica hámster es la mejor y Hero debería casarse con ella. Guernica. Guernica sufrió al ser un anime completo con una premisa prometedora que se mantuvo hasta el final. Si bien utiliza un título muy largo que describe a la protagonista con bastante precisión, también es el punto fuerte del anime. La personalidad y los diálogos de Umi Asanagi eran muy buenos, y junto con la voz de Manaka Iwami, realzaban el encanto especial de Umi Asanagi. Sigo pensando que el protagonista, Maki, se volvió un poco soso y repetitivo a medida que avanzaba la serie, pero logró desarrollar más personajes y perspectivas, superando un cliché donde la mayoría de las comedias románticas suelen fracasar. Los clichés de perdedores en esta serie a menudo parecen escritos para ser lo más desagradable posible, con escasos momentos de emoción genuina. Aquí la mayoría de las escenas de Maki se centran en otras personas, ya sea Umi, sus padres, nuevos amigos tras conseguir novia, su primer amigo o conocidos fuera de su pequeño círculo social. El personaje de Yuamami me decepcionó un poco, ya que la mayor parte de su tiempo en pantalla consistía en mostrarse vibrante y alegre, lo cual resultaba forzado. Además, como protagonista, carecía de iniciativa en la narrativa, puesto que la trama se centra principalmente en los problemas familiares de Maki una vez finalizado el arco argumental de Umi. Por lo demás, los personajes secundarios de Guernica son decentes, no memorables, pero decentes. Sin embargo, mi mayor problema con Guernica reside en su ritmo y estructura. La serie hizo un gran trabajo al destacar el romance y la química entre los personajes. De hecho, lo hizo tan bien que me encariñé con la pareja protagonista. Puede que sea por la dirección que tomó la serie, pero me resulta extraño que el equipo detrás de Guernica decidiera bombardear con una avalancha de escenas tiernas que parecían unidas solo para vender clips adorables. Si bien funciona a corto plazo, lamentablemente hizo que Guernica sacrificara el ritmo y la fluidez de la narrativa, ya que el uso de las transiciones entre escenas a menudo se sentía forzado, con momentos de conversaciones muy ocasionales o con Umi pasando el rato con Maki como parte de la fórmula. Por eso, sentí que la serie se estancaba después de un tiempo, incluso con la gran química entre los personajes. La forma en que Guernica intentó mitigarlos fue utilizando flashbacks o elementos melodramáticos para permitir cierto desarrollo, pero para mí esto hizo que el estancamiento fuera mucho más evidente. En cuanto al arte y la animación, considerando que fue animada por Connect, están bien logrados, y mi mayor elogio es que consiguieron crear los mejores diseños de personajes para este anime. El diseño de Umi es probablemente el mejor del anime, y lo aprecio, dado el nivel de detalle y la atención prestada a la protagonista. Si bien la animación rara vez es excepcional, es reconfortante saber que la producción se mantuvo estable y visualmente agradable de principio a fin. En resumen, esto demuestra que la química entre personajes y los diálogos no bastan para sostener una serie.
Una serie que solo se basa en dosis de serotonina pura, como escenas románticas tiernas entre la pareja protagonista o flashbacks baratos para los desarrollos de personajes, termina siendo una serie con escenas individualmente satisfactorias, pero un desastre inconexo que carece de ritmo al introducir casualmente una conveniencia tras otra para ayudar a crear más escenas románticas tiernas. Sabe qué hacer, pero le falta la sutileza y la creatividad para saber cómo hacerlo, así que hay que aceptar lo bueno y lo malo. Deberían verla si buscan química entre los personajes y romances tiernos. Eso sí, no esperen una trama muy fluida desde el principio. Witch Hat Atelier. Una serie con una buena premisa y un potencial prometedor que en general, falla en la narrativa. Ambientada en un mundo donde las cicatrices de las sociedades mágicas más decadentes han causado graves daños, vemos cómo la gente intenta evitar regresar a esa era, lo que implica un estricto control de la información, respaldado por la moral, quienes parecen creer que esconder la cabeza bajo tierra y olvidarse de los sombreros de ala ancha es lo mismo que derrotarlos. En lo que respecta a esta temporada, apenas pasa nada. Tenemos tomas largas y bonitas, seguidas de uno de los adultos responsables del cuidado de los niños demostrando su poca capacidad para criarlos, un sombrero de ala ancha genera un aura especial, y luego surge un conflicto sin ninguna relevancia para el elenco. Un episodio entero sobre encontrar jarabe para la tos. Un episodio sobre la chica azul con la típica voz de niña quejándose de no querer aprender más hechizos. Un puente se derrumba y nadie que nos importe está en peligro, hasta que los héroes se ven en peligro por intentar ayudar. Cosas que podrían recortarse para tener tiempo suficiente para terminar la serie como es debido. El desarrollo de los personajes sigue siendo bastante deficiente para este punto de la serie. La chica rosa apenas apareció, salvo por su diálogo vergonzoso al principio. Rich fue más útil en general, aunque aparece muy poco. Su aparición principal es en el arco del dragón, donde hace un agujero en una pared, antes de que su utilidad aparente se desplome cuando empieza a quejarse de tener que aprender hechizos que no son suyos. Un personaje realmente irritante, a la mayoría del público le encantaría aprender magia, pero esta jovencita parece bastante antipática. Luego está Agot, que tiene un nombre desafortunado, aunque gracioso. En general es bastante maleducada, causa muchos problemas, pero gracias a su tiempo en pantalla mantiene su relevancia. Actúa como una bengala improvisada, motiva a Richie en sí misma. Finalmente tenemos a Coco, también conocida como Miyuki Shiba. Es la única vez que he visto un personaje con una actriz de voz tan poco adecuada. Suena como una mujer adulta. Ella comienza la serie como una persona creativa, aportando nuevas perspectivas a sus compañeros, antes de ser relegada a un segundo plano al no participar en el examen final. Se esfuerza mucho y demuestra muy poca magia, aunque al final se empiezan a vislumbrar los rumores de su supuesta grandeza. Es algo muy inmerecido y, francamente, no está claro por qué los sombreros de la tratan como una elegida. El personaje principal es Kipfrey, quien apareció 3 meses antes que Gozo, si hacemos caso a Internet. Él realiza la mayor parte de la magia de alto nivel que vemos y es un adulto competente cuando no interactúa con los sombreros de ala. No me cae mal, pero la imagen de chico malo que han sembrado en él se ha vuelto demasiado notoria. Puede sonar ridículo, pero si no les cae bien Kipfrey, mejor no vean la serie. En general, no es una mala serie, pero entre que falta mucha información y demasiados capítulos de relleno, no acabó de arrancar. Awashima Hyakei. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgió una tradición en su lugar de trabajo o escuela? Y sobre las personas que les precedieron, cuyas generaciones moldearon la forma de trabajar o estudiar allí. Awashima Hyakei explora esta idea a través de su amplio elenco de personajes. Sin embargo, en lugar de una historia típica centrada en un grupo principal, se trata de una antología no cronológica contada a través de fragmentos de narrativas temáticamente relacionadas que en última instancia, se entrelazan para formar un linaje único y coherente. Un linaje impregnado de esperanza, belleza, desesperación, sueños rotos, arrepentimientos y expectativas que conllevan una escuela tan prestigiosa como Awashima. El anime aborda temas bastante complejos como las expectativas de los padres y los compañeros, el acoso escolar y el suicidio, entre otros. Esto puede hacer que la experiencia de verlo sea emocionalmente agotadora y por lo tanto, monótona. Cada narrativa se cuenta en primera persona y se siente como escuchar una entrevista, lo cual cobra sentido más adelante en la serie.
Si bien esto contribuye al realismo y la identificación con los personajes, también puede resultar repetitivo y aburrido. El estilo artístico sencillo y el diseño de personajes acentúan esta falta de naturalidad. Sin embargo, estos aspectos son sin duda intencionados, ya que complementan a la perfección la temática del anime. Solo hay 2 o 3 historias cortas más cómicas y relajadas. A pesar del tono reflexivo que buscaba la serie, me hubiera gustado ver una mayor variedad de atmósferas. Dicho esto, disfruto de la presentación general. El anime utiliza con frecuencia primeros planos o figuras de personajes sin rostro o de espaldas, a menudo con un fondo monocromático. El azul parece asociarse con la conmoción, la toma de conciencia o un punto de inflexión. El amarillo y el naranja con la admiración y los sueños. Y el blanco y negro con el arrepentimiento, el aislamiento y la melancolía. El uso de estos colores para llenar la pantalla, a veces en manchas que parecen pinturas, hace que cada episodio se sienta vívido y colorido. Además del color, el director superpone ocasionalmente siluetas de personajes sobre fondos, lo que me pareció original e impactante. Además, utiliza imágenes florales para representar el paso del tiempo, la muerte e incluso la confrontación y el arrepentimiento a través de un árbol marchito. Estas decisiones artísticas elevan el anime, que podría haber sido un melodrama melancólico, a una experiencia genuinamente conmovedora que merece ser reflexionada. Recomiendo seguir el mapa de personajes en el sitio web oficial del anime en cada episodio. El extenso elenco de personajes difíciles de distinguir, sumado a los constantes saltos temporales, dificulta seguir el anime en ocasiones. No obstante, en los últimos episodios todo cobra sentido, aclarando cómo cada evento influyó en otro y el verdadero propósito de todas esas historias dispares. La serie no es precisamente de desarrollo lento, ya que hay episodios impactantes desde el principio. En cualquier caso, definitivamente deberían verla hasta el final. Si bien verla de golpe es una opción, creo que es importante dedicar más tiempo a los episodios especialmente conmovedores, lo que también puede reducir el cansancio emocional. Awashima Hyakei es un anime que llega al corazón. Si bien aborda principalmente temas relacionados con las escuelas de arte dramático y el mundo de la actuación, sus reflexiones sobre la condición humana son universales. Esto se debe a que, como toda buena obra, se centra fundamentalmente en sus personajes, sus virtudes, defectos e imperfecciones. Así que permítanme corregirme. El anime no es solo una antología de narrativas, sino un caleidoscopio de emociones humanas que al comprenderlas y experimentarlas, nos permiten alcanzar la catarsis. Nigashika Sakana. Esta es una comedia romántica fantástica donde nuestra protagonista llama la atención del príncipe, normalmente indiferente, y se convierte en su juguete. Obviamente, guarda similitudes con Saigon y Hitotsu, ya que nuestras protagonistas son hábiles con los puños y están más que dispuestas a golpear a los malhechores. Sin embargo, sus personalidades son completamente diferentes, y a diferencia de Saigon y Hitotsu, esta serie no abusa de su recurso narrativo, que buscaría una excusa para que Scarlett se metiera en una pelea en cada episodio. En cambio, lo equilibra y lo convierte simplemente en uno de los muchos elementos de la historia, parte del personaje de Mimi, no su rasgo definitorio. En cuanto a los aspectos positivos, tiene un buen ritmo y una buena estructura, lo que permite desarrollar a los personajes principales y secundarios. Además, ayuda a comprender el mundo en términos de regiones y la ubicación de los lugares, lo que contribuye a sentirse más conectado con la historia. Es una serie reconfortante, agradable y entretenida, algo ligera para relajarse. Sin embargo, ir a lo seguro para lograr un ambiente acogedor es un arma de doble filo. Los personajes no destacan lo suficiente en cuanto a personalidad, son más bien sosos. Que Mimi sea un personaje alegre y simpático la hace inofensiva y predecible. Los demás personajes son demasiado simples. Puede que Saigon y Hitotsu haya sido un anime más flojo en general, pero Scarlett destacó como una fuerza de la naturaleza. Y si consideramos otro anime de esta temporada con el que sin duda se puede comparar, Shisou Akuyaku, aunque este tiene mejor ritmo y estructura, Shisou Akuyaku tiene personajes más fuertes como Bertia y Cecil, y también una historia más sólida que le permite destacar más. Lo que me lleva a la historia. Una vez más, la serie va a lo seguro. La trama es bastante estándar, no hay nada que destaque realmente, es todo lo que se espera, no hay nada nuevo, simplemente se centra en hacer avanzar la historia de forma competente y sólida, sin problemas, en lugar de buscar algo más.
El problema es que hay ciertas partes donde se nota que tenían la opción de hacer un poco más y cómo podría haber destacado más, pero no quisieron arriesgarse. Así que está bien, es entretenida, agradable de ver, y es perfecta para relajarse con un romance competente, pero no destaca lo suficiente y hay mejores series por ahí. En resumen, es un romance promedio bien ejecutado. Nippon Sangoku. Nippon Sangoku cumple con creces en muchos aspectos. Buena animación, trama y una variedad de personajes que pueden gustar o disgustar. Las motivaciones de los personajes son coherentes y la ambientación, en un Japón post-apocalíptico, resulta interesante. Es una serie aceptable si solo buscan algo para ver por el placer de verla. Sin embargo, no esperen que les aporte mucho. Su enfoque principal es la trama general, con un ritmo vertiginoso, lo que sacrifica el desarrollo de personajes memorables. En general, se sabe lo que pretende lograr, pero no hay nada que atraiga especialmente. Es como si todos estuvieran ahí, en un gran tablero de ajedrez, cumpliendo un rol específico, pero en esencia son meras piezas sin vida. La construcción del mundo de la serie también es inconsistente. Se supone que está ambientada en un Japón post-apocalíptico, donde la sociedad ha retrocedido a la era Meiji. Hay una mezcla de armas como pistolas, espadas, arcos y flechas. Hay coches oxidados y carreteras, lo que me hace preguntarme por qué necesitan montar a caballo o usar armas primitivas como espadas o arcos. ¿Tienen pólvora? Entonces, ¿cómo es que los explosivos no se han generalizado? La ambientación y la construcción del mundo carecen de sentido, ya que no guardan relación con los personajes ni las batallas, e incluso entran en conflicto con la época en la que se desarrolla la historia. Su única función es estética y romántica, pero a su vez, crea incongruencias y resta inmersión a las tácticas realistas. Una serie de estrategia militar suele estar poblada por el típico elenco de personajes serios, melancólicos y taciturnos que se lamentan por sus familias y la inminente amenaza de muerte en la guerra. Si bien esto puede dar pie a una exploración profunda, emocional y psicológica de los personajes, tiende a volverse monótono y a ralentizar el ritmo de la historia hasta un punto exasperante. Pero Nippon Sangoku ha encontrado una excelente solución a este dilema. Llevar la extravagancia de sus personajes al extremo de la caricatura. Por eso tenemos personajes tan fascinantes como el dictador feo Taira, que constantemente hace el signo de la paz como si posara para una sesión de fotos de idol erótico. Y su mascota y adulador, el emperador figurante con graves problemas de incontinencia, donde los fluidos corporales le rezuman por cada poro en cada escena en la que aparece. Los personajes principales incluyen al chico que aprieta bolas de arroz, a Sama, y a su novio Gary Stu, a Oteru, un genio táctico con un pasado oscuro y sed de venganza porque Taira mató a su esposa. También está Ryumon, calvo y con un parche en el ojo, que le da un aura especial cada vez que aparece en pantalla, como el Nick Fury japonés. La principal antagonista de este arco es Washima, que parece liderar un ejército de fans obsesionados con OnlyFans, que no pueden evitar mirarla con deseo cada vez que habla o los mira con su preciosa sonrisa. No me molesta un poco de humor absurdo, por supuesto, pero hay que desarrollar más a fondo a estos personajes, más allá de simples caricaturas. Son superficiales y, con sus personalidades exageradas, queda claro que la serie intenta compensar esta falta de desarrollo. Además, desentonan con el tono general de la serie. Lo más importante es que no son lo suficientemente entretenidos ni graciosos como para sostener la serie por sí solos, especialmente con un elenco tan numeroso y al estilo Narita. Niwatori Fighter. La serie cuenta con un buen guión. La historia utiliza eficazmente a los distintos personajes, pollos y humanos, poniéndolos en diversas situaciones que permiten que sus peculiaridades y rasgos se entremezclen de forma cómica. Adopta un formato de monstruo de la semana, donde cada episodio aborda un problema específico, normalmente un demonio, con diversos elementos que permiten que los personajes interactúen eficazmente entre sí. De todos ellos, el protagonista, Casey, es mi favorito. Su naturaleza estoica y solemne está diseñada deliberadamente para evocar el arquetipo del vagabundo solitario, especialmente de series clásicas. Sin embargo, al tratarse de una comedia, este estoicismo sincero resulta hilarantemente pretencioso. También permite el humor inherente de que todo esto lo haga una gallina, algo que el arte y la animación nunca lo dejan olvidar. Todo esto se ve reforzado por la excelente interpretación de voz. Para mí destacaron especialmente las interpretaciones de Casey, Kenta Miyake, y Piyoko Shirizawa. También hay otro gallo, Keisuke.
Este resulta mucho más humano en comparación con Casey. Es igualmente fuerte pero tiene miedos mucho más palpables y una personalidad mucho más cauta y humilde a la de Casey. Aunque también se muestra fuerte y con carácter cuando la ocasión lo amerita. Sirve como la contraparte de Casey. La serie usa el 3D pero no es tan molesto ni desagradable. Dado que los únicos modelos que se mantienen realistas son las gallinas, principalmente para contrastar sus acciones con el mundo y lograr un efecto cómico, diría que el 3D funciona bastante bien. Permite apreciar el detalle en el arte, pero sin que la escena resulte tan recargada como para parecer un juego de PlayStation 2. Aún así, eso no es lo que hace que el arte sea tan bueno. Los múltiples fotogramas congelados por episodio me hicieron reír a carcajadas cada vez que aparecían, especialmente en el primer episodio. Si bien el estilo artístico parece no ser el protagonista, esto no significa que la animación sea mala. Es fluida donde debe serlo, utiliza efectos para disimular algunas deficiencias y combina todo para ofrecer una experiencia visual bastante agradable. En general, al menos para una temporada, recomendaría darle una oportunidad si tienen tiempo. La premisa es genial, y no diría que la serie la desaprovecha en absoluto. Les recomendaría ver un par o tres de episodios, pasarán una noche divertida de verano, sin pretensiones y probablemente les haga reír un buen rato. Fankai Nage Numu. Si les gusta el isekai, este donghua podría gustarles. Su ambientación es original en comparación con otros isekai y la historia es de baja fantasía, algo poco común hoy en día. Con solo 8 episodios, ya podemos comprender bien este mundo. La fantasía medieval está bien representada, y la atmósfera oscura, en particular, es uno de los puntos fuertes de este anime. Es positivo que se centre más en los personajes y la construcción del mundo sin recurrir a información superflua. El entorno limitado al principio ayuda a enfatizar el enfrentamiento indirecto entre ambos bandos, resaltando la importancia de la estrategia y las limitaciones políticas, económicas y militares que el protagonista debe superar con su conocimiento. La historia aborda con madurez la dinámica de poder entre la nobleza. El aspecto sobrenatural también está bien introducido, aunque por ahora solo recibimos fragmentos de información sobre brujas y el funcionamiento de la magia. Es interesante ver un enfoque con un protagonista como ingeniero que comprende rápidamente la situación, eso es muy refrescante. Aunque el anime es bueno, tiene algunos defectos. La animación cumple su función, pero nada más. El desarrollo de ciertos personajes, incluido el protagonista, se siente apresurado, y los eventos que parecen importantes se muestran rápidamente sin darnos tiempo para asimilarlos. Habría sido mucho más satisfactorio ver su experiencia en ingeniería en acción en lugar de pasar por alto los avances tecnológicos que aporta a este mundo. Y para que quede claro, definitivamente no es para quienes buscan acción. A modo de comparación, tiene menos escenas de acción que Frieren. Esta es una de las desventajas de adaptar novelas ligeras y webnovelas, donde muchos monólogos y detalles que desarrollan a los personajes y el mundo se ven obligados a omitirse. A pesar de esto, el donghua hace lo que tiene que hacer para que la experiencia sea agradable. Lamentablemente, a pesar de la aparente calidad de la adaptación, la compañía que financiaba la producción no quedó satisfecha con el tono más oscuro de la novela, en lugar del tono más ligero del material original, y retiró su apoyo. La continuación de la obra es incierta debido a estos desacuerdos, lo que nos deja con solo 8 episodios en lugar de los 16 planeados originalmente. Aún así valió la pena descubrir esta historia. Camina Botán. Camina Botán comienza como la típica serie de chicas lindas haciendo cosas lindas, con el alcohol como tema principal. Así que uno espera un poco de vida cotidiana combinada con ellas bebiendo diferentes tipos de alcohol. Y si bien eso es cierto hasta cierto punto, la serie también quiere profundizar en un tema que a menudo se insinúa en este tipo de series: el romance. Y creo que esto, combinado con el estilo artístico audaz, fue lo que atrajo a la gente. Y admito que también me sorprendió y por eso le di más oportunidades a la serie. Sin embargo, también diré que la serie no cumple con ninguno de estos aspectos. Y, lamentablemente, esto es especialmente notorio con el romance, que a menudo se siente poco desarrollado, porque simplemente no se le da suficiente tiempo, ya que la serie quiere abarcar muchas cosas, especialmente en lo que respecta a las parejas. Esto es triste, porque siento que había una gran oportunidad con la pareja principal de Ibuki y Botan, que podría haber sido genial si la serie no se hubiera centrado en otras cosas que nunca quiso desarrollar.
Aún así, debo decir que si solo buscan un romance sencillo, y bastante bueno en el caso de Ibuki y Botan, sin dramas intensos, con algunas escenas de bebidas de por medio, entonces esta serie es para vosotros. Sin embargo, si esperan más profundidad, especialmente debido a los cambios de estilo a lo largo del anime, probablemente les decepcionará, razón por la cual tengo sentimientos encontrados con la serie. Pero ahora, analizaré los diferentes puntos con más detalle. En cuanto al alcohol no hay mucho que decir. Entiendo que es difícil explicar las diferencias entre ciertos tipos de alcohol sin poder olerlos ni saborearlos. Aún así, me habría gustado que la serie profundizara un poco más. Por ejemplo, podrían haber introducido diferentes bebidas alcohólicas para distintas ocasiones, de modo que al menos se viera cuándo se suele beber cada licor. Pero al fin y al cabo, el alcohol es solo un medio para un fin. Es una excusa para que las chicas se sienten juntas a charlar. Y aunque técnicamente beben algo nuevo cada vez, es comprensible que no se den cuenta, ya que aparte de que digan el nombre al principio no hay mucha diferencia. Ni siquiera en lo borrachas que se ponen. Uno de los aspectos más importantes de una serie costumbrista o romántica son los personajes, y si bien las interacciones entre ellos pueden ser interesantes, también debo decir que se mantienen bastante simples a lo largo de la serie. Tomemos como ejemplo a Botan, nuestra protagonista. Vi 12 episodios de una serie donde esta chica vivía en una residencia universitaria para ir a la universidad y aún no sé qué estudia. Y claro, eso no es tan problemático, pero incluso el resto de su caracterización se siente muy segura, si tuviera que describirla. Le gusta ir de compras, le gusta viajar con sus amigas y cosas así de básicas. Y no me malinterpreten, esto está perfectamente bien en la vida real, pero, por ejemplo, si la serie quiere destacar cómo piensa Botan sobre su futuro ahora que se ha enamorado, sería bueno que yo tuviera una idea de qué tipo de futuro imaginaba de antemano, para entender por qué está indecisa, básicamente, que me den algo de información sobre ella. De lo contrario, el conflicto simplemente existe sin ninguna conexión emocional por mi parte. A pesar de eso, no diría que Botan sea un personaje con el que uno deba identificarse, ya que sí tiene algunas características que revelan su propia personalidad. En particular, su franqueza al hablar con la gente y su facilidad para entablar una conversación. Los personajes secundarios están bien, pero al igual que Botan, tampoco son muy profundos. Ibuki tiene un pasatiempo. Le gusta beber, y siempre le da hipo al hacerlo. Por lo tanto suele beber sola, y solo al beber con Botan redescubre que es más divertido beber en compañía. A la mayoría no les importa su peculiaridad. Y, por cierto, Akane tiene un momento en la serie en el que reflexiona sobre su futuro, y queda claro sobre qué reflexiona. Pero en definitiva, no hay mucho que decir sobre ninguno de ellos. Sin embargo, para ser justos con la serie, está más interesada en las relaciones e interacciones entre estas chicas, así que un personaje más simple no tiene por qué ser un gran problema. Y lo diré de nuevo, las interacciones son divertidas. La serie no recurre a esas voces extremadamente agudas que el anime suele usar para los personajes femeninos, suelen mantenerse tranquilas y normales. Lo que no quiere decir que no haya buena actuación de voz, ya que hay algunos momentos más emotivos, pero no son tan exagerados como se suele esperar del anime. Así que simplemente escucharlas interactuar entre sí puede ser divertido. Como ya se mencionó, esta serie es un romance y no lo oculta. Si bien me gustó que no se limitara a dar pistas, como suele suceder, también tomó un rumbo que lamentablemente, veo con demasiada frecuencia en los romances, especialmente Yuri. Es decir, el autor parece tener miedo de dejar a alguno de los personajes sin pareja al final. Claro, tenemos a la pareja principal, Botan e Ibuki, aunque solo esta última siente algo por Botan al principio, y con Kanade, hay una rival amorosa que está enamorada de Ibuki. Pero ¿por qué también es necesario emparejar a los dos últimos personajes, Yaeka y Akane? No es que no quiera que estén juntas, pero estas dos casi nunca aparecen en los episodios. Aún así, la serie aprovecha los momentos para decirnos que están enamoradas sin desarrollar realmente su relación. Da la sensación de que solo están ahí para cumplir con una cuota. Y no es que la serie tenga tiempo para centrarse en una pareja secundaria, porque la principal culpable de este problema es Kanade. Verán, a pesar de que al principio se la presenta como una rival amorosa, la serie nunca se compromete con esa idea. Kanade le confiesa de Botan relativamente pronto que está enamorada de Ibuki, y eso no lleva a ninguna parte. No afecta de Botan cuando empieza a sentir algo por Ibuki, y no genera ningún conflicto real una vez que Kanade comprende que va a ser la heroína perdedora en esta historia.
De hecho, la serie evita por completo este problema introduciendo un nuevo personaje a mitad de la serie, que parece existir únicamente para funcionar como el nuevo interés amoroso de Kanade. Y sin que realmente desarrollen ese romance. Shinlan se enamora de Kanade rápidamente, porque sí, y luego va tras ella, quien supera a Ibuki tan rápido que uno se pregunta si su amor fue algo real o no. Y no me malinterpreten. No necesito grandes dramas en las series románticas, pueden ser ligeras y divertidas. Pero si se crea un conflicto con un tercero y luego se ignora, introduciendo un nuevo personaje solo para que Kanade se recupere rápidamente y supere a Ibuki, esto contribuye a la sensación de que todos estos romances son superficiales. Estos personajes se sienten atraídos el uno por el otro simplemente porque son chicas en una historia yuri. No porque haya química entre ellas o desde una perspectiva narrativa, sino por una conveniencia argumental. Ahora bien, para ser justos con la serie, creo que la relación entre Botan e Ibuki es bastante sólida. Comienza de forma interesante cuando Ibuki empieza a sentir algo por Botan al coquetear con ella después de beber alcohol. Y se hace un intento, que se puede apreciar, de que Ibuki intente hacer cosas solo con Botan para asegurarse de que Botan también desarrolle sentimientos por ella, o al menos para descubrir cuán en serio se toma Botan sus coqueteos cuando está borracha. Y la verdad que siento que incluso esa relación se habría beneficiado de un poco más si se hubiese desarrollado más lentamente, porque la mayoría de los aspectos se abordan en el mismo episodio en que se presentan. Y no puedo quitarme de la cabeza la idea de lo mucho mejor que podría haber sido esta relación si nos hubiéramos saltado todo el arco argumental de Kanade como la tercera en discordia y sobre todo, la relación entre Yaeka y Akane, que ya de por sí es tan superficial que parece innecesaria desde el principio. Por eso, incluso la mejor parte de la serie me deja con sentimientos encontrados. En resumen, creo que la serie tiene una premisa interesante y una dirección prometedora, pero lamentablemente no se centra lo suficiente en sus mejores aspectos como para recomendarla sin reservas. Lo mejor de la serie es su estilo artístico y el romance entre Ibuki y Botan. Aún así el estilo artístico, por desgracia, no se aprovecha bien, a menudo resultando aleatorio en lugar de contribuir a la atmósfera del episodio. El segundo se ve perjudicado por el hecho de que la serie intenta abarcar demasiado en muy poco tiempo. En lugar de centrarse en la pareja principal y desarrollar su interesante relación, nos desviamos con una historia secundaria que nunca se desarrolla y otras parejas secundarias que parecen existir solo para cumplir con una cuota y carecen de profundidad. Por eso no puedo recomendar la serie sin reservas. Si bien la recomendaría especialmente por el romance principal, hay demasiadas subtramas que enturbian la historia. Si pueden pasar por alto esos detalles, denle una oportunidad. Shizou Akuyaku. El anime es sobre una chica que renace como la villana en un juego otome, pero en lugar de seguir su perspectiva, seguimos la del príncipe heredero, su prometido. Cuando Cecil conoció a su prometida, Lady Bertia, lo primero que hizo ella fue presentarse como la villana y hablarle del juego otome. A partir de ahí, vemos cómo Cecil se interesa por Bertia y todas las travesuras que ella provoca. La trama de la serie gira en torno a la relación de Cecil y Bertia, donde Cecil encuentra a su prometida cada vez más interesante y comienza a ayudarla. La relación entre ambos es el motor de la trama, con la forma en que manejan las situaciones, creando una historia oscilante. Esto le da un buen ritmo, con algunos problemas que se convierten en grandes dificultades, mientras que otros se vuelven triviales. Se trata de una trama muy centrada en los personajes, donde la interacción entre ellos impulsa la historia, aunque algunos aspectos también son impulsados por otros personajes además de los dos protagonistas. Para que esto funcione, es necesario que los personajes sean proactivos, lo cual logran con éxito, creando una trama interesante y dinámica. Los personajes son fundamentales para esta historia y deben estar escritos con detalle. Esto se aplica a los dos protagonistas, ya que cada uno tiene su propio pasado y un desarrollo personal. Vemos cómo evolucionan desde su infancia hasta cómo afrontan sus dificultades al crecer y, a veces, se enfrentan a conflictos. Esto crea una conexión especial entre ellos, permitiéndoles superar problemas y acercarse poco a poco a medida que crecen personalmente. El resto del elenco es, lamentablemente, muy simple, y su función principal es la de proporcionar compañía a los demás. La única excepción es la villana, que sí cuenta con más detalles y un desarrollo de personaje más profundo. En conjunto, ofrece una pareja protagonista muy bien construida, una villana decente y personajes secundarios algo insulsos. El arquetipo de la villana siempre parece limitado.
Aún así siempre hay animes que buscan un enfoque novedoso, algo diferente, algo que se sienta fresco. En este caso se trata de contar la historia desde la perspectiva del protagonista masculino, un nativo de este mundo que debe lidiar con las inconsistencias de su prometida, quien afirma ser una villana reencarnada. Bertia y Cecil forman un buen equipo como protagonistas. Cecil es el arquetipo del personaje perfecto, el que lo hace todo al primer intento sin siquiera esforzarse. Esta es una exageración típica del anime para resaltar lo inverosímil que sería para un nativo de un mundo de fantasía oír hablar de heroínas, villanas, arenes y rutas. Bertia es más bien un torbellino. Es enérgica, impredecible y siempre termina creando caos a su paso. Su objetivo es que Cecil termine con la heroína, pues es la mejor opción para su felicidad. Cecil debe ser un personaje perfecto para frustrar todos los planes de Bertia, ya que desea estar con ella, su amada. Al mismo tiempo, se necesita este carácter casi robótico en sus emociones para que el público comprenda mejor el impacto que Bertia ha tenido en la vida del protagonista. Bertia, al ser un personaje con pocas apariciones significativas, no tiene tiempo para mostrar los cambios en Cecil. Por lo tanto, esta personalidad es la que mejor se adapta a la historia. Lo que peor maneja la obra son sus personajes secundarios. Incluso su principal antagonista, la heroína, se utiliza muy poco y de forma muy limitada. Los protagonistas son un foco de atención que acapara toda la atención. Aún así, los personajes secundarios contribuyen a que sean olvidables. Si recuerdan los nombres de 3 personajes de la academia, me sorprendería de verdad. Incluso los más cercanos a los protagonistas no llegan a ser relevantes. Zeno y Kuro, los espíritus principales, aparecen en pantalla muy pocas veces. A menudo, están ahí para soltar un chiste, pero sin ninguna participación real. Lo mismo ocurre con el resto del elenco. Existen, están ahí, pero para efectos narrativos, solo hacen lo mínimo indispensable. El final es hermoso en sí mismo. De todos los animes que he visto, creo que pocas veces he visto una ceremonia de boda. Una boda completa, desde el momento en que llegan al altar, los anillos, el beso, el ramo y todas las tradiciones que la acompañan. Es un episodio muy hermoso. Se podría decir que Bertia triunfó en la vida, al igual que Cecil. Son la pareja ideal. La calidad de producción de la serie es excelente en general, con una animación y un diseño que se complementan a la perfección. La animación está cuidada con detalles para una serie que se centra en el romance y la comedia, prestando atención a los detalles del entorno y las expresiones faciales, lo que hace que los diálogos se sientan vivos. El diseño es muy colorido, con colores brillantes que se utilizan para crear la atmósfera de las diferentes escenas, alternando entre tonos cálidos y fríos, e incluso eliminando el color en ocasiones. Esto proporciona una experiencia visual agradable y que cumple con las expectativas. En resumen, es una buena serie que logra darle un giro original al típico anime de villanas. Así que si les gusta el romance y, en especial, las historias de villanas, les recomiendo mucho esta serie. Kori no Hoeki. Me costó un poco conectar con los personajes, principalmente porque las barreras que Koyuki mantenía a su alrededor impedían que se formara cualquier relación real, ya fuera platónica o romántica. Así que tardé varios episodios en empezar a involucrarme, pero a partir de entonces, la serie me mantuvo enganchado. Esto se debe en parte a cómo escribieron a cada personaje individualmente y en parte a sus relaciones. Koyuki es una protagonista interesante y cuando finalmente se abre, tanto a sus amigos como al público, hay mucho que explorar. Toda una trama de manipulación en su pasado y cómo influye en el presente es bastante impactante, incluso si ella no pretendía todas las consecuencias de sus decisiones. Del mismo modo, me gusta mucho Miki. Dedicar un episodio entero a su historia fue un gran acierto y comprender los cambios en su personalidad que la llevaron a este punto, tanto sutiles como evidentes, la hicieron mucho más profunda. Me gusta que ella sea diferente a Koyuki, más bien disimulando sus tendencias para llevarse bien con los demás en lugar de alejarlos. Yota también es mucho más interesante de lo que pensé al principio. El concepto de sentirse solo entre la multitud, incluso con personas muy cercanas, es bastante universal y fácil de comprender. La idea de que se siente aislado por la nueva vida que su madrastra y su padre han creado, aunque técnicamente forme parte de ella. Recibir comprensión y permiso de Koyun para sentir lo que siente le ayuda. Es una conexión que necesita. Minato todavía se siente un poco como el bicho raro, simplemente no lo conozco lo suficiente como para conectar con él personalmente.
Y eso nos lleva a los dos romances centrales hacia los que claramente se dirige la serie. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, realmente desearía que hubieran avanzado un poco más rápido. No busco algo parecido a tú y yo somos polos opuestos, pero sobre todo considerando quién corresponde a los sentimientos de quién, sentí que algunas situaciones se alargaron más de lo necesario y no vemos tanto desarrollo romántico como un desarrollo general de las relaciones. Tampoco me entusiasman los malentendidos que impiden que este grupo se comunique. Por otro lado, creo que la serie también lo reconoce. Tanto Koyuki como Miki se sienten cómodos y felices con sus relaciones y no quieren arriesgarse a alterar el equilibrio y dañarlas. Lo entiendo perfectamente, sobre todo en el caso de Miki, quien tiene una larga amistad con Yota y al final tiene que lidiar con sus sentimientos románticos. Me preocupaba que no le dieran una resolución a eso esta temporada, pero que Miki diga abiertamente que nunca lo ha visto de la misma manera es doloroso y demasiado real. Puede ser muy difícil reconocer que lo que podría ser el comienzo de una relación quede relegado a la segunda temporada. El romance no surge solo porque ambos intenten entenderse y haya química, hay mucho más detrás. La dinámica entre Minato y Koyuki también es interesante. Me encanta cómo se sienten tan incómodos el uno con el otro y cómo tardan en comprender lo que eso significa. Y luego está la intromisión de Momoka, una maestra de la manipulación que intenta inmiscuirse en la vida de Minato y que a pesar de aparentar ser amigable, deja a Koyuki sola con sus incertidumbres y aprensiones. Probablemente ese sea el tema central de la próxima temporada, y admito que es un punto débil para mi disfrutada temporada. Se siente mucho como una introducción larga, pero al menos pronto tendremos más. Y creo que a eso se reduce todo. Me encanta como base para una historia, pero aún se siente como una base. Hay un buen desarrollo individual, pero muy poco desarrollo romántico, algo que espero que la segunda temporada desarrolle bastante. Aún así, no me puedo quejar de una serie de la vida cotidiana muy sólida con matices románticos. Akane Banashi. Akane Banashi destaca porque aborda un tema poco explorado en el anime y lo convierte en algo competitivo, emotivo y fácil de disfrutar. El Rakugo. Para quienes no lo conozcan, el Rakugo es una forma tradicional de narración japonesa en la que un intérprete se sienta solo en el escenario, utilizando únicamente su voz, gestos, ritmo y expresión para dar vida a múltiples personajes y contar una historia completa. No hay accesorios llamativos ni grandes movimientos en los que apoyarse. Es un arte basado casi por completo en la interpretación, y alcanzar el máximo nivel requiere años de disciplina y trabajo duro. En teoría, esto podría no parecer fácil de convertir en un anime atractivo, pero Akane Banashi lo logra. El mundo del Rakugo tiene sus propias reglas, jerarquía, rivalidades y estándares, y el objetivo de Akane le da a la historia una dirección clara desde el principio. Cada actuación se siente como un paso más hacia algo más grande, por lo que incluso cuando tuve algunos problemas con la serie, no pude evitar engancharme. Además, Akane es un personaje adorable. Tiene un diseño genial y fácilmente reconocible, y su personalidad encaja a la perfección. Posee esa energía alegre y directa de protagonista shonen, pero también la disciplina y el talento necesarios para concentrarse cuando es preciso. Encaja en el arquetipo típico de personaje shonen, pero funciona porque el Rakugo le da esa energía familiar a través de un contexto novedoso, y es muy fácil apoyarla. La mayoría de mis problemas con el anime provienen de la primera mitad, especialmente antes del arco de la Copa Karaku. Para ser un anime sobre Rakugo, creo que el inicio no lo introduce tan bien como podría haberlo hecho. Se siente un poco demasiado shonen al principio con efectos exagerados y personajes que comentan las actuaciones en lugar de simplemente dejar que se desarrollen. Ese fue probablemente mi mayor problema. En las primeras actuaciones, a veces parecía uno de esos animes shonen antiguos donde alguien explica cada movimiento en medio de una pelea. Eso puede funcionar en un anime de deportes o batallas porque sigues viendo la acción mientras alguien explica lo que está sucediendo. Pero el Rakugo es diferente. La clave está en escuchar a una persona contar una historia. Cuando otro personaje interrumpe la narración cada pocos segundos, se vuelve más difícil seguir el Rakugo en sí. Uno intenta escuchar al intérprete, comprender la historia que cuenta y, al mismo tiempo, procesar la explicación que se añade. Simplemente quería que el anime dejara que los personajes contaran las historias sin más. Afortunadamente, esto mejora a medida que avanza la temporada.
Noté que las interpretaciones se volvían más fáciles de seguir alrededor del quinto episodio, y desde la Copa Karaku en adelante, el anime se siente mucho más sólido. El Rakugo tiene más espacio para desarrollarse, la trama se vuelve más emocionante y el anime empieza a confiar más en las interpretaciones en lugar de explicarlas constantemente. Ese cambio marca una gran diferencia, porque Akane Banashi alcanza su máximo potencial cuando permite al público sentir por qué una actuación es buena. Dado que el Rakugo es un arte escénico, y el arte escénico es subjetivo, es difícil convencer al público de que una persona merece ganar sobre otra. Pero el anime lo consigue. Ves a un personaje actuar y piensas, ¿cómo se supone que alguien va a superar eso? Entonces aparece el siguiente con un estilo, ritmo o forma de contar la historia diferente, y de repente entiendes cómo podría superarlo. Las actuaciones se sienten competitivas sin que los demás intérpretes parezcan débiles, porque cada uno tiene su propio enfoque del Rakugo. Es también entonces cuando el lado emocional del anime empieza a impactar con más fuerza. Una vez que las actuaciones tienen más protagonismo, es más fácil conectar con los personajes, y el mundo del Rakugo empieza a sentirse mucho más vivo. Las pequeñas rivalidades, conversaciones, ambiciones y momentos entre los personajes empiezan a tener más importancia. La serie poco a poco deja de centrarse en el Rakugo como un concepto único y se centra más en los personajes, las rivalidades y las ambiciones que hacen que valga la pena seguir la historia. Al final, Akane Banashi se convirtió en uno de esos animes donde la trama, el mundo y los personajes son tan sólidos que terminas encariñándote con cada pequeño detalle. Me gustaría darle una calificación superior a un 8, pero los problemas de la primera mitad me lo impiden. Los primeros episodios necesitaban más espacio para respirar, y aún desearía que el anime confiara más en las interpretaciones de Rakugo en lugar de interrumpirlas tan a menudo. Pero una vez que la adaptación empieza a dejar que las interpretaciones hablen por sí solas, Akane Banashi se convierte en una obra excelente.